La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resultado con las armas que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de Nueva España y dio inicio al primer imperio mexicano. Además de que una de las causas que impulsaron esta independencia fueron las restricciones que impuso el gobierno en inglés al comercio de los colonos, como las leyes de navegación en 1651, de la lana en 1699 y de la melaza en 1733 y del timbre en 1765, aumentando los impuestos a los colonos. Ahora que tenemos este pequeño contexto sobre esta independencia, te voy a explicar estas tres etapas y cuál fue su desenlace y si tuvo alguna reflexión en la historia de México. Y sin más que decir, comenzamos con este video. Bueno, esa se comenzó con algunas ideas para comenzar esta revolución, ya que fue una corriente de pensamiento que se caracterizó por apoyarse en la razón. Sus principales ideólogos criticaban la ignorancia y la superstición que prevalecía en Europa. Sus valores fueron la razón, la crítica, la libertad y la felicidad. Además de que participó el señor Hidalgo y tuvo que renunciar el señor Allende, que fue investido con el mando de las tropas de insurgentes. En la lucha prácticamente consistió en una revuelta desorganizada en contra de la corona española, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, liderada por Miguel Hidalgo y motivada por un sentimiento de rabia, desatado ante las injusticias que vivían especialmente los indígenas y campesinos. Con esta lucha, lamentablemente murieron muchos, siendo fusilados por la espada, dándose de traidores a Allende, Aldama Jiménez y Jiménez el 26 de junio de 1811. Ya Hidalgo se le quiso sentenciar el 26 de julio, pero la ejecución fue aplazada porque primero se le tuvo que despojar de su carácter sacerdotal. Luego de estos pequeños acontecimientos comienza esta segunda etapa. Esta segunda etapa empieza con el señor José María Morelos. Participó en el levantamiento armado de 1810 junto a Miguel Hidalgo. En esta lucha fue el encargado de convocar al primer Congreso Independiente en Chilpancingo. Debido a esto, nació la Constitución de 1814 de Apatzingán, en la que se declaraba por primera vez la independencia de México. Y esta fue tanto su participación en esta segunda etapa como en su lucha, además de que también estuvieron los documentos llamados los sentimientos de la nación. Estos llamados así porque eran un documento que nos muestra cómo Morelos comprendió los problemas nacionales, se dio cuenta que la significación de la independencia y de la forma de organizar a la sociedad y el país, además de que fue un documento que fue dictado por José María Morelos y Pavón entre el 26 de noviembre de 1812 y el 9 de febrero de 1813, redactado por el don Andrés Quintana Roo para ser leído el día 14 de septiembre de 1813. Durante esta apertura, el Congreso de Anahuac en la ciudad de Chilpancingo, es entonces dentro de la provincia de Tecpan, Morelos murió por el hecho de que después de haber luchado 5 años en la Guerra de Independencia, murió aquel 22 de diciembre de 1815. Se encontraba solo, acusado de traición al rey, incumplimiento a la orden del virrey Félix María Calleja. El generalísimo José María Morelos y Pavón fueron fusilados en San Cristóbal Ecatepec. Y así culmina esta segunda etapa y comienza una tercera etapa de esta revolución. En esta tercera revolución se hizo la participación de Guerrero y Iturbide, ya que el señor Guerrero hizo la guerra de guerrillas en el medio para mantener viva la llama de la independencia en el sureste y sureste del país. Tuvo victorias y pérdidas, se mantuvo como figura de resistencia y el levantamiento Iturbide militó en el ejército realista, combatiendo al bando insurgente, siendo designado en el marco del trienio liberal en España para combatir a Vicente Guerrero, quien dirigiría el movimiento insurgente. Y después de esto, la Constitución de Cádiz fue diseñada en un estado profundamente centralizado que consideraba la soberanía nacional para indivisible y que todo el poder debía quedar en las cortes y en el rey.
Y con esto comenzaron los documentos que firmaron la independencia de México, ya que con estos podemos encontrar los sentimientos de la nación dictados por José María y Morelos y Pavón, donde dejó patente su proyecto de nación independiente, así como el decreto de abolición de la esclavitud y con eso su consumación, ya que el 27 de 1821 el ejército trigante de Agustín de Iturbide y sus aliados entró triunfante a la Ciudad de México, conmemorando el acontecimiento de manera simbólica y patriótica esta revolución. Y gracias a todos estos actos, la independencia trajo muchos beneficios para los mexicanos, tales como la libertad para decidir qué queremos hacer, la libertad de escoger la vida que deseamos vivir, la libertad para estudiar, decidir un trabajo, votar, expresión, creencia y soñar.